iniciamos una exploración profunda de un número que parece susurrar desde las esquinas más oscuras de la red, el 313. No hablamos de una puerta específica, sino de un código que se repite. Aparecen relatos inquietantes que emergen de fuentes muy dispersas. Son como fragmentos, ¿no? Encontrados en foros, blogs, supuestos testimonios, y las historias se ambientan en lugares muy particulares: hoteles olvidados, hospitales clausurados, sanatorios perdidos en la niebla. Nuestra tarea hoy es rastrear los ecos, los patrones que conectan estas narrativas sobre la llamada Habitación 313. Exacto. Y lo que intriga de verdad no es solo el contenido de terror en sí, que ya es fuerte, sino la persistencia de este número. Es como si fuera un imán para lo macabro, ¿no? Sí, totalmente. El 313 se convierte, digamos, en un contenedor de miedos muy específicos. Vamos a analizar qué hilos conectan estas historias que, a primera vista, parecen aisladas, y por qué resuenan tanto. De acuerdo, perfecto. Comencemos entonces a juntar las piezas de este rompecabezas digital casi. El primer hilo conductor que salta a la vista en las fuentes es el escenario. Siempre son lugares con un pasado denso, a menudo marcados por la tragedia o el abandono. Mencionan, por ejemplo, el Hotel Mirador de los Vientos. Ah, sí, el que cerró tras unos suicidios, ¿verdad? Ese mismo. O el Retiro, una posada que, según cuentan, aparece y desaparece entre la bruma. Imagínate. Increíble. Y también hospitales, ¿no? Como el San Vicente o viejos psiquiátricos. Lugares ya cargados de por sí. Exacto. Y la habitación 313. En estos sitios, casi siempre está sellada, clausurada, o es la última opción que te dan. Como rodeada de una atmósfera de advertencia. Sí. Una advertencia implícita o a veces hasta explícita. Y esa atmósfera, fíjate, se intensifica en un momento muy específico. La hora, 3:13 a.m. Uf, la hora clave. Es una constante escalofriante en estos relatos. No es solo una hora cualquiera del reloj, ¿eh? En muchas tradiciones es un umbral. Un momento donde se cree que el velo entre mundos es más delgado. Claro. Y las fuentes describen que justo a esa hora, pasan cosas. Sistemas de hotel que registran check-ins fantasma en la 313. ¿Check-ins fantasma? Sí, imagínate. O personas que se despiertan sobresaltadas sin motivo aparente, justo a las 3:13. Golpes secos y rítmicos en la puerta. O susurros. Susurros, que parecen venir de las paredes, ¿no? Susurros nos llevan directo a los fenómenos que se reportan, que van desde lo sutilmente perturbador, no sé, un frío anómalo solo frente a esa puerta, o luces que parpadean justo al pasar por ahí, hasta encuentros ya directamente terroríficos. Las apariciones son un tema central. Sí, fundamental. Y hay figuras que se repiten, ¿viste? Eso es llamativo. Una mujer con el cabello empapado. Sí, esa aparece bastante. Otra descrita como sin rostro. Esa imagen es particularmente perturbadora, ¿no? La falta de rostro. Uf, sí. También hablan de sombras huidizas que se mueven por el rabillo del ojo, o incluso el reflejo de un hombre con la cara desfigurada. Y esa mención a los reflejos, eso nos lleva a otro elemento crucial, el espejo. El espejo en la habitación 313. Cierto. En estas narrativas, el espejo no es solo un objeto. Trasciende su función. A veces actúa casi como un archivo del horror. Un archivo, como... reflejando figuras que ya no están, o que quizás nunca estuvieron físicamente ahí. Otras veces parece un canal de comunicación. Muestran mensajes, como esa palabra, espera. ¡Qué inquietante! O se describe cómo se agrietan solos, desde adentro hacia afuera. O incluso, y esto narrativamente es muy potente, como parecen liberar a la entidad. Hay una fuente que detalla una grabación. ¿Una grabación? Sí, de una periodista que captura cómo la figura de la mujer mojada empieza como a salir del cristal. A emerger. No, eso es demasiado. Pensar en un espejo no como una ventana, sino como una puerta, da escalofríos. Y las consecuencias de cruzar ese umbral, o simplemente de interactuar con la idea del 313, parecen ser nefastas. Definitivamente, las fuentes hablan de desapariciones que no dejan ni rastro. Mencionan a una huésped, Leticia Montalvo. Sí, la leí. O un periodista, Andrés, que entró a investigar y,
nunca más se supo de él. ¡Desaparecido! También se mencionan suicidios que se vinculan directamente con la habitación, o un impacto psicológico devastador. Exacto. Hay un caso citado muy llamativo sobre un terapeuta. Ah, sí, el de los pacientes. Ese mismo. Pacientes que no tenían conexión previa entre sí, pero empiezan a describir el mismo sueño aterrador sobre la habitación 313 y la mujer sin cara. ¡Terrible! Ese sueño compartido. Apunta a otra idea recurrente y muy oscura, la de un ciclo, o una especie de sustitución forzada, como si la habitación necesitara ocupantes, ¿entendés? Sí, como que reclama a alguien. Exacto. Una fuente menciona una grabación encontrada, donde una voz anónima le dice a un investigador algo como: cada huésped deja espacio para el siguiente. Tú serás el próximo. ¡Qué frase! Te hiela la sangre. Totalmente. O la historia de Valeria, una medium, alguien que supuestamente contacta espíritus, que investiga la muerte de su madre en la 313 de un hospital. Y parece que ella misma queda atrapada, como destinada a repetir la tragedia. Es como si la habitación te llamara, ¿no? Como si te estuviera esperando. Llama, espera, sí. A veces incluso se cuenta que la puerta misma desaparece físicamente, que queda solo una pared lisa. Pero la influencia maligna, la leyenda, eso perdura. Entonces, si reunimos todos estos hilos, el número 313, la hora 3:13 AM, los lugares cargados, los espejos portales, las figuras espectrales, las desapariciones, esa sensación de ciclo inevitable, ¿qué imagen emerge al final? Bueno, Los relatos son fragmentarios, son digitales, quizás son leyendas urbanas, modernas, no lo sé. Pero la consistencia de estos elementos es, cuanto menos, llamativa. sin duda alguna. Y más allá de si cada relato individual es real en un sentido fáctico que es imposible de comprobar, el fenómeno cultural es lo verdaderamente interesante aquí. ¿En qué sentido? En cómo un simple número, el 313, se ha cargado de tanto significado oscuro. Se ha convertido en un símbolo muy potente dentro del imaginario colectivo digital del terror. Claro. Aglutina miedos profundos sobre el pasado que no muere, sobre lugares olvidados que guardan secretos y sobre fuerzas que, escapan a nuestra comprensión. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta que queda como flotando en el aire después de revisar todas estas fuentes. ¿Sara funcionar como una especie de puerta simbólica? Es una idea potente. ¿Qué tal si el verdadero espacio embrujado no es una habitación física, sino el propio concepto del 313? Un concepto que resuena y se contagia a través de las historias que contamos, una y otra vez. La voz de la noche. Episodio 2. La habitación 313. Dicen que hay habitaciones que no aparecen en los planos, que tienen cerraduras antiguas y secretos aún más viejos. Hoy, en La voz de la noche, viajamos hasta el corazón del desierto de Arizona, al legendario Hotel Congress y al misterio que esconde su habitación más temida, la 313. En 1942, una mujer llegó al hotel. Evelyn Moore. No llevaba acompañante, solo una maleta de cuero y una expresión vacía. Se registró en recepción sin levantar sospechas. Pidió una habitación tranquila, la más alejada del ruido. Le dieron la 313. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. 3 días después, los empleados notaron un olor extraño en el pasillo. Llamaron a mantenimiento. Al abrir la puerta de la 313, encontraron a Evelyn sentada sobre la cama, con los ojos abiertos, sin signos de violencia, solo un susurro en el aire y una nota escrita a mano que decía: ella me habló desde el espejo, me dijo su nombre y ahora no me deja ir. Desde entonces, la habitación fue limpiada, redecorada, pero nunca volvió a sentirse normal. Durante décadas, los empleados reportaron cosas. Teléfonos que sonaban sin línea, un perfume floral que aparecía de la nada, una voz femenina que decía: no abras la puerta. A las 3:13 de la mañana, las luces parpadeaban
y en ocasiones se escuchaban pasos dentro. En 1986, un joven de mantenimiento hizo una apuesta. Dormiría una noche completa en la 313. A la mañana siguiente lo encontraron desorientado, temblando, murmurando sin cesar: "No me dejen aquí, ella no duerme". Fue internado, jamás volvió a trabajar. Poco después, la dirección del hotel ordenó cerrar la habitación para siempre. Si alguna vez visitas el Hotel Congress, sube al tercer piso, detente frente a la puerta 313, coloca tu oído con cuidado y si tienes suerte o mala suerte, escucharás un leve murmullo, como si alguien caminara dentro, esperando. La voz de la noche te ha contado una historia real, pero recuerda, no todas las habitaciones cerradas están vacías. Buenas noches. Esto es La Voz de la Noche. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a sintonizar una vieja frecuencia, ¿no? AM y FM, aquella de La Voz de la Noche. Ah, claro. Esa emisora, bueno, de los años 60, 70, que llenaba las madrugadas con historias así, ¿no? De misterio. Exacto. Y vamos a explorar uno de sus relatos que, la verdad, da escalofríos. Sí, nos vamos a meter con la historia de la habitación 313 del Hotel Congress, allá en Arizona. Pero más que solo contarla, vamos a ver cómo La Voz de la Noche la construyó, ¿no? Cómo usaron la radio para crear esa leyenda. Esa es la idea. Descifrar no solo el qué, sino el cómo lo contaron. La historia nos lleva a 1942. Ajá. Resulta que una mujer, Evelyn Moore, llega sola al hotel. Sola, sí, y con poco equipaje, según el relato. Y aquí es donde La Voz de la Noche ya empezaba a tejer su magia, digamos. El programa hacía mucho énfasis en su soledad, en esa petición tan específica, la 313, la más alejada del ruido. Esos detallitos que ya te aíslan al personaje, ¿sabes? Preparan al que escucha. Claro, te van metiendo en situación. Una técnica muy de ellos. Crear esa sensación de vulnerabilidad. Totalmente. Bueno, pasan 3 días, silencio total desde la habitación. Y ahí el personal del hotel, nota algo raro. Un olor, dicen. Tienen que forzar la puerta. Y la encuentran, sentada en la cama, quieta, con los ojos abiertos. Uf. Y sin signos de violencia, que eso es lo más chocante al principio. Pero había una nota. Ahí está. La nota, una pieza fundamental en cómo lo contaron por radio. ¿Qué decía la nota? Me dijo su nombre y ahora no me deja ir. Es increíble cómo usaron algo visual, una nota escrita, en un medio que es puro sonido, ¿no? Sí, es verdad. Pero el contenido era tan potente, tan directo, metía lo sobrenatural de golpe, sin vueltas. Escalofriante. No necesitaban describir el espejo, solo esa confesión. Y después de eso, claro, la habitación 313 se vuelve el centro de todo, según contaba la emisora. Exacto. Por más que limpiaran o redecoraran, nada. Los empleados, por décadas, empezaron a reportar cosas. ¿Qué tipo de cosas? Y aquí, La Voz de la Noche era genial acumulando detalles. El teléfono que sonaba solo sin estar conectado. Un clásico del terror auditivo. O ese olor, un perfume de flores muy particular que aparecía y desaparecía de la nada. También hablaban de una voz, ¿no? Una voz de mujer. Sí. Una voz que susurraba o advertía, no abras la puerta. Son esos detallitos sensoriales, muy específicos, los que se te quedan grabados. Buscaban darle como credibilidad a través de la persistencia. Incluso le pusieron hora. Las 3:13 de la madrugada. Claro, el número de la habitación. Decían que a esa hora parpadeaban las luces, se oían como pasos dentro del cuarto vacío. Ese detalle de la hora 3:13 es un recurso buenísimo. Crea un patrón, ¿no? Algo cíclico, casi como un ritual macabro. Sugiere que hay algo atado a ese lugar y a ese momento. La Voz de la Noche sabía muy bien cómo usar eso para mantener la atención. Y la historia llega a un punto, un clímax, con lo que pasó en 1986. Un empleado de mantenimiento. Ah, sí, el que apostó con sus compañeros.
que él sí podía pasar la noche entera ahí, valiente o inconsciente. Y no le fue bien, parece. Para nada. Lo encontraron a la mañana siguiente, temblando, en shock, apenas podía hablar. ¿Qué decía? Balbuceaba algo como, no me dejen aquí, ella no duerme. El relato de radio enfatizaba mucho lo que pasó después, que terminó internado, que no pudo volver a trabajar. Sea cierto o no, al pie de la letra, para La Voz de la Noche era la prueba final, la consecuencia humana, ¿entiendes? Eso sellaba la leyenda y justificaba que el hotel, según ellos, cerrara la habitación para siempre. Entonces, al final, ¿qué nos deja este relato tal como lo contó La Voz de la Noche? Nos deja esa imagen, ¿no? La puerta cerrada, el número 313, un lugar clausurado, ahí, en el Hotel Congress. Te hace pensar qué o quién sigue ahí adentro. El programa era experto en cerrar así, con una nota ambigua, pero que te dejaba pensando. En este caso, decían que si pegabas el oído a la puerta, igual escuchabas algo, un murmullo, unos pasos. Reforzaba esa idea de que los lugares guardan ecos, ¿no? Que las emociones fuertes se quedan pegadas a las paredes. No te daban respuestas, solo esa sensación de misterio que perdura. Y esa frase final, tan típica del programa que resonaba en la radio a esas horas, no todas las habitaciones cerradas están vacías. ¡Qué buen cierre! Y bueno, toda esta exploración se basa en eso, ¿no? En los archivos que quedan de La Voz de la Noche, aquella emisora de AM y FM que sabía cómo usar la oscuridad y el sonido para lo inexplicable. Para más análisis como este, donde exploramos no solo las historias, sino cómo se cuentan, les invitamos a seguir nuestro canal. Buenas noches.